En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de las funciones Bessel. Las funciones Bessel pertenecen a una amplia familia de funciones especiales, denominadas también funciones de la física matemática. Entre ellas podemos mencionar a los polinomios de Legendre, las funciones de Hermite, las funciones de Laguerre y otras. Todas estas funciones aparecen de manera natural a la hora de resolver varios problemas de la física. Por ejemplo, en la ecuación de onda, en la ecuación de calor, en la ecuación de Laplace. Es bastante común toparse con estas funciones dependiendo de las condiciones de frontera que uno establezca para estos problemas. En general, el estudio de estas funciones se puede abarcar desde dos puntos de vista. Uno, viéndolas como soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales. Y otra, a partir de una función que las genera, llamadas también funciones generatrices. Si bien suele ser más didáctico y útil el abordaje como soluciones de una ecuación diferencial en términos de series, muchas de sus propiedades se pueden deducir de forma más elegante, de forma más sencilla, a partir de su función generatriz. Bueno, nosotros vamos a estudiar las funciones de Bessel como soluciones de una ecuación. Esta ecuación se denomina ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel es una ecuación de segundo orden, lineal, homogénea, con parámetro b y coeficientes variables. Al ser una ecuación diferencial lineal homogénea, nosotros sabemos que el conjunto de las soluciones de esta ecuación diferencial va a ser un espacio vectorial de dimensión igual al orden de la ecuación diferencial. En este caso, como es de segundo orden, su conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión 2, es decir, la solución general de la ecuación diferencial se va a poder escribir como una combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes, ¿no? La ventaja de que las soluciones vivan dentro de un espacio vectorial es que si yo obtengo una solución de la ecuación diferencial, cualquier múltiplo de esa solución también es una solución. Y cualquier combinación lineal de dos soluciones es también también una solución de la ecuación diferencial. Al ser de dimensión 2, basta que yo tenga dos soluciones linealmente independientes para conocer todas las soluciones de la ecuación diferencial, ¿no? Eso, eso por lo que conocemos de álgebra lineal. Muchas ecuaciones se pueden reducir a una ecuación de Bessel. Muchas veces aparecen ecuaciones en las que yo tengo que hacer simplemente un cambio de variable para mostrar que ésta se puede transformar en una ecuación de Bessel, ¿no? Por ejemplo, la ecuación diferencial, esta con una constante que multiplica x cuadrado, obviamente no es una ecuación de Bessel, pero con un cambio de variable adecuado se la puede transformar en una ecuación de Bessel, ¿no? Para esta otra ecuación diferencial, con este cambio de variable, también se la puede transformar en una ecuación de Bessel. Hay otras ecuaciones que necesitan cambios de variable un poquito más especiales para que se puedan transformar en ecuaciones de Bessel. Pero hay una gran cantidad de ecuaciones que se las puede reducir a una ecuación de Bessel. Entonces, dada la ecuación diferencial, nosotros estamos interesados en obtener soluciones en términos de series. Para esto, podemos observar que nuestra ecuación diferencial tiene una singularidad en el origen. Entonces,
Por el teorema de Frobenius, nosotros buscamos soluciones de la forma y igual a la sumatoria de n0 al infinito de c sub n por x a la n más r, donde esta r la tenemos que determinar de la ecuación inicial de la ecuación diferencial escrita en términos de series. Es decir, lo que yo tengo que hacer es derivar la solución en términos de series y reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, derivamos la solución y obtendríamos lo siguiente, ¿no? La derivada de y, sumatoria de 0 al infinito de n más r, la constante c sub n por x a la n más r menos 1, ¿no? Derivamos término a término la serie. Del mismo modo, para obtener la segunda derivada de y, derivamos término a término la serie. Entonces, si esto es así, podemos reemplazar esto en la ecuación diferencial. Entonces, tendríamos x cuadrado por la segunda derivada de y, que es esto, más x por la derivada de y, más x cuadrado menos b cuadrado por y. Observemos que x cuadrado en el primer término puede entrar a multiplicar dentro de la serie, ¿no? X también puede entrar a multiplicar dentro de la serie y puedo distribuir x cuadrado por la serie y menos b cuadrado por la serie. Entonces nos quedarían 4 series, ¿no? Así. Ahora, observemos lo siguiente. La primera serie empezaría entonces desde n igual a 0, cuando n es 0, x a la r más 2, ¿no? X a la r más 2. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 0, ¿no? Sería x a la r, ¿no? En la segunda, cuando n vale 0, empezamos con x a la r. Y a partir de ahí, x a la r más 1, x a la r más 2, etc., ¿no? En la tercera igual. Acá, cuando n vale 0, empezamos en x a la r. Y a partir de ahí van subiendo el grado de x o la potencia de x, ¿no? Excepto acá, excepto en esta serie, en que cuando n vale 0, x tiene potencia r más 2, ¿no? Entonces, para obtener la ecuación inicial y por lo tanto para obtener el r adecuado, lo que tenemos que hacer es desarrollar el término de menor grado de estas series. En este caso sería cuando n vale 0. Cuando n vale 0 tendríamos r por r menos 1. En esta serie desarrollamos el primer término, que sería r, cuando n vale 0, r por c sub 0 por x a la r, ¿no? Acá no tiene término de menor grado x a la r, porque esto empieza en x a la r más 2, entonces acá no desarrollamos nada. Y acá sí desarrollamos el primer término. Cuando n vale 0, c sub 0 por menos b, el parámetro, menos b cuadrado por x a la r. Bueno, y de todo esto lo que obtendríamos es lo siguiente, ¿no? De todo esto lo que obtendríamos es lo siguiente. Para el término de menor grado, lo que obtendríamos es r por r cuadrado, menos r más r se irían, menos b cuadrado. Eso es para el término de menor grado. Para los demás términos de la serie, lo que tendríamos es n más r por n más r menos 1 por n más r menos el parámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, n más r por el n más r menos 1
más n más r menos b cuadrado. Que sacando como factor común n más r, nos quedaría n más r menos 1 más 1, que sería n más r, entonces tengo n más r cuadrado, menos parámetro cuadrado. Bueno, entonces tendríamos coeficiente de x a la r sería r cuadrado por el parámetro cuadrado c sub 0, ¿no? Ese es el coeficiente de x a la r. Y a partir de ahí, con estas tres series, tendrían coeficiente n más r cuadrado menos b cuadrado, todo por c sub n. Bueno, entonces, escribimos todo eso y tenemos esto, ¿no? Entonces, el coeficiente de x a la r, ¿no? El coeficiente de x a la n por x a la r por c sub n, ¿no? Y aquí empezamos en r cuadrado, ¿no? De acá, lo que obtenemos es la ecuación indicial, ¿no? La ecuación indicial es el coeficiente del término de menor grado, que en este caso sería de x a la r. Entonces, la ecuación indicial sería r cuadrado menos el parámetro cuadrado igual a 0. Las soluciones de esta ecuación son los r's adecuados para obtener la solución de la ecuación diferencial en términos de series. Es decir, r tiene que ser b o menos b, ¿no? Entonces, si tomamos r igual a b, es decir, la primera alternativa, y reemplazamos en la ecuación diferencial en términos de series, tendríamos lo siguiente, ¿no? Si r es igual a b, entonces este término se hace 0, ¿no? Y si r es igual a b, tendríamos n más b todo al cuadrado, ¿no? Tendríamos esto de acá, que sería n cuadrado más 2 veces n por b más b cuadrado menos b cuadrado, tendríamos n por n más 2 veces b. El n cuadrado más 2nb. Nada más ahí. Bueno, entonces, en estas dos series tenemos un factor común, x elevado al parámetro, ¿no? Y a partir de ahí, la primera serie, cuando n vale 1, empieza en potencia x a la 1, ¿no? Y a partir de ahí, x cuadrado, x cubo, x cuarta, etc. En cambio, en la segunda serie, cuando n vale 0, empiezo en x cuadrado. Entonces, si yo quisiera sumar estas dos series, tienen que empezar en el mismo valor de x. Entonces, vamos a desarrollar algunos términos de esta serie. Entonces, vamos a desarrollar para n igual a 1, nos quedaría b cuadrado menos 1 más b cuadrado menos b cuadrado por x a la 1 por c1. Aquí nos falta c1, ¿no? Y ahí para el siguiente n ya empezaríamos en x cuadrado y este también empezaría en x al cuadrado. Entonces ya vamos a poder sumar esas dos series, ¿no? Entonces veamos. Entonces desarrollamos para n igual a 1, nos quedaría 1 más 2 veces el parámetro. Y a partir de ahí, la serie iría desde n igual a 2 al infinito. Cuando n vale 2, estoy en x cuadrado, y ahí iría x cubo, x cuarta, etc. Y acá cuando n vale 0, empiezo en x cuadrado. Cuando n vale 1, x cubo, x cuarta, etc. Entonces, estas dos series ya empiezan con las mismas potencias de x, ya las puedo sumar. Lo único que me molesta es el contador, ¿no? Aquí n empieza en 2, pero aquí n empieza en 0. Entonces, puedo decidir iniciar ambos contadores en 2 o ambos contadores en 0. Eso yo puedo elegir. Digamos que quiero iniciar ambos contadores en 0.
entonces tendría que trabajar con esta serie. Entonces, para eso lo que hacemos es un cambio de variable, ¿no? Entonces, si n empieza en 2, yo quiero una variable que empiece en 0. Entonces, es natural escribir k igual a n menos 2, porque si n empieza en 2, k va a valer 0. Si n vale 3, k va a valer 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si k es igual a n más 2, entonces en la serie podemos reemplazar ese valor. Cuando n vale 2, k vale 0. C sub n es c sub k más 2, n es k más 2, y n más 2 veces b es k más 2 más 2 veces b, de x a la k más 2, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es simplemente un cambio de variable, que si reemplazamos en la serie y hacemos k igual a n acá, tendríamos la siguiente expresión, ¿no? X al parámetro, 1 más 2b por c1 de la serie, esto, que sería todo esto de acá, más c sub k por x a la k más 2. Bueno, entonces, hecho el cambio de variable, tengo que toda esta serie es igual a la ecuación diferencial. Si nuestra ecuación diferencial escrita en términos de series es igual a esto, y todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces, cuando el producto de dos expresiones va a ser igual a 0, una de las dos tiene que ser 0. El hecho de que esto sea 0 solamente va a ocurrir si x es constante igual a 0, cosa que no me interesa. Entonces, lo que tiene que ser 0 es toda esta expresión de acá. Esta es una serie de potencias igual a 0. Una serie de potencias que es igual a 0 tiene que tener todos sus coeficientes iguales a 0. Es decir, para que toda esta serie sea igual a 0, todos sus coeficientes tienen que valer 0. Entonces, el coeficiente de x, 1 más 2 veces el parámetro por c1 tiene que ser 0, y toda esta expresión de acá tiene que ser también igual a 0. La segunda expresión me da además una relación de recurrencia. Para determinar el valor del c sub k más 2, tengo que conocer el valor de c sub k, ¿no? Es decir, si yo quiero conocer c sub 8, tengo que conocer c sub 6, y así sucesivamente. Bueno, entonces podemos escribir lo siguiente, ¿no? Entonces así ya tengo la relación de recurrencia para resolver la ecuación diferencial. De la primera ecuación, nosotros necesitamos que 1 más 2 veces el parámetro por C1 sea igual a 0. Entonces nosotros en este caso podemos elegir o elegimos C1 igual a 0. Recordaremos lo que hemos dicho al principio. Nosotros estamos buscando soluciones de la ecuación diferencial. Las funciones Bessel no son todas las soluciones de la ecuación diferencial, son ciertas soluciones de la ecuación diferencial. Estas ciertas soluciones aparecen poniendo ciertas restricciones o ciertas condiciones a la solución. Las funciones Bessel aparecen para la elección de C1 igual a 0. Entonces yo elijo C1 igual a 0, ¿no? Entonces, para esta elección de C1, lo que ocurre es que si C1 es 0, de la relación de recurrencia anterior, si C1 es 0, bueno, entonces C sub 3 también tiene que ser 0, ¿no? Ahora, si yo tengo C sub 3, yo conozco C sub 5, pero si C sub 3 es 0, C sub 5 tiene que ser 0. Entonces, el hecho de elegir C1 igual a 0, en virtud de esta relación de recurrencia, hace que
todos los coeficientes impares, todos los coeficientes C impares sean iguales a 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, los coeficientes que me van a quedar son los coeficientes para n par. Entonces, los coeficientes pares, todo número par se puede escribir como un múltiplo de 2. Entonces, si k más 2 va a ser par, este k más 2 lo puedo escribir como 2 por un entero, 2 por n. Para n, cualquier número natural. Entonces, la relación de recurrencia anterior, ¿no? En vez de k más 2 pongo 2n, en vez de k más 2 pongo 2n, en vez de k más 2 pongo 2n, y si esto es 2n, saco como factor el 2, ¿no? Por 2n, 2 al cuadrado por n, de c sub 2n menos 2. Entonces, de esta relación de recurrencia, poniendo k más 2 igual a 2n, obtengo esta relación, ¿no? Entonces, si yo tengo c sub 0, entonces tengo c sub 2. Si yo tengo c sub 2, entonces tengo c sub 4. Si yo tengo c sub 4, voy a tener, si yo tengo c sub 4, voy a tener c sub 6. Y así sucesivamente. Entonces puedo obtener todos los coeficientes pares. Y todos los coeficientes pares los puedo escribir en términos de c sub 0, ¿no? Porque si tengo c sub 4 en términos de c sub 2 y tengo c sub 2 en términos de c sub 0, entonces puedo escribir c sub 4 en términos de c sub 0. Y así puedo hacer con todos los coeficientes pares. Entonces, en general, el coeficiente c sub 2n se va a poder escribir de la forma menos 1 a la n por c sub 0, de 2 a la 2n, n factorial, por este producto de acá, ¿no? Todos estos términos van a estar definidos siempre y cuando yo conozca c sub 0. En este punto, recordemos que la solución de la ecuación diferencial que estoy buscando va a estar escrita en términos de series de potencias. En este caso, tendría dos series. Una con coeficientes impares, que se hace 0. Y otra con coeficientes pares, ¿no? Que tienen en común a un factor, c sub 0, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? El conjunto de soluciones de la ecuación de Bessel, al final de cuentas, es un espacio vectorial. Entonces, si yo tengo una solución, cualquier múltiplo de esa solución también es una solución. Entonces, este C sub 0 lo único que hace es decirme de qué tamaño es la solución, digamos, ¿no? Si lo vemos en términos de vectores, me estaría dando el tamaño del vector, ¿no? En esencia, ¿sí? Entonces, para definir las funciones de Bessel, lo que se suele hacer es definir C sub 0 como este valor. 1 partido por 2 al parámetro por la función gamma de 1 más el parámetro, 1 más b, ¿no? ¿De dónde sale este valor? Bueno, eso es un poquito, hilar un poquito más fino. Recordemos que la ecuación de Bessel es una ecuación de tipo Sturm-Liouville. Bajo condiciones adecuadas de frontera, es un problema regular de Sturm-Liouville. Y los problemas, y cuando nosotros tenemos un problema regular de Sturm-Liouville, recordemos que hay una norma, hay un producto interno con el cual todas sus soluciones son mutuamente ortogonales. Entonces ya tenemos una noción de norma, una noción de tamaño dentro de ese conjunto de soluciones. Entonces, haciendo ciertas consideraciones, C sub 0 precisamente obedece a un problema de tipo Sturm-Liouville de la ecuación de Bessel, ¿no? Bueno, pero para nosotros simplemente es una constante con la cual nos va a ayudar a definir de manera adecuada las funciones Bessel. Bueno, entonces,
Con este C sub 0 podemos escribir los coeficientes de la siguiente manera, ¿no? Este es C sub 0. ¿Sí? Entonces, de acá, recordemos la propiedad fundamental de la función gamma, ¿no? Propiedad fundamental de la función gamma es que gamma de 1 más x es x gamma de x, ¿no? Es la propiedad de autorreproducción de la función gamma, ¿no? Esta relación. Entonces, en esta expresión de acá, que la estamos escribiendo aquí, tendríamos gamma de x por x sería gamma de x más 1, ¿no? Y gamma de y por y sería gamma de y más 1, ¿no? Y continuamos. Entonces, aplicando la propiedad fundamental de la función gamma, podemos demostrar que toda esta expresión de acá es igual a gamma de 1 más b más n. Bueno, si eso es así, los coeficientes c sub 2n se podrían escribir de esta manera. Menos 1 a la n por 2 a la n más b, ¿no? Eso es de este 2 a la b, por n factorial, que estaba acá, por gamma de 1 más b más 2 más n, que es toda esta expresión de acá por la función gamma. Bueno, así, si esto es así, entonces podemos escribir la solución de la ecuación diferencial de Bessel con las condiciones C1 igual a 0 y C sub 0 definido de esta forma como la serie de 0 al infinito de menos 1 a la n partido por n factorial gamma de 1 más b más n de x partido por 2 a la 2n más b. Esta función se denomina función Bessel de orden b de primera especie, ¿no? Esta es una solución de la ecuación diferencial de Bessel bajo esas dos condiciones que hemos impuesto. Recordemos que la elección del parámetro b venía de la ecuación indicial. La ecuación indicial era r cuadrado menos b cuadrado igual a 0. Entonces, esta solución viene para el valor de r igual a b. Si nosotros tomamos r igual a menos b, entonces aparece una segunda solución, ¿no? Se puede probar haciendo exactamente lo mismo, que si r es igual a menos b, la solución de la ecuación diferencial es esta expresión de acá, que se denomina igual función Bessel de parámetro menos b de primera especie. Más adelante vamos a ver cuál es la relación entre estas dos funciones Bessel y cuáles son sus principales propiedades. Gracias.